ahora Soledad Ojeda, que nos va a hablar de a qué pacientes trataremos con una CTO, y después pasaremos a hacer un debate que será la parte también de, digamos, que complementará estas presentaciones tan interesantes. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar responder a la pregunta que realmente no es fácil. Bueno, aquí resumo un poco los 4 únicos estudios randomizados que hay en oclusiones. La verdad es que se depositó mucha ilusión en el DECISIO, en el Eurositio, que la verdad es que lo esperábamos como agua de mayo y al final los resultados no fueron tan buenos como esperábamos. Hay otros 2 estudios más que lo que buscan es valorar la función ventricular, que es el EXPLORE y el REVASC. El único que está publicado ahora mismo en la literatura es el EXPLORE. El REVASC se presentó recientemente en el TCT y, bueno, pues todos más o menos van en la misma línea. La mayoría de ellos son estudios en los que el periodo de reclutamiento ha sido muy largo, pacientes muy seleccionados, difícilmente generalizables los resultados, alta tasa de cruce, y el único que no tiene una tasa de cruce, que no se sabe cuál es el periodo de reclutamiento porque no se dijo en la presentación, es el REVASC, que es el último que se presentó en el TCT, que ellos los que buscaban eran cambio en la contractilidad segmentaria. También es verdad que eran enfermos que partían de una función ventricular prácticamente normal, con lo cual todo es más difícil, y ellos sí que vieron que como objetivo secundario había menos eventos en el grupo de enfermos tratados con la CTO. A pesar de estos resultados un poco agridulces, pues la verdad es que hay muchísimos estudios observacionales, prospectivos, retrospectivos, metaanálisis, que tampoco hay que despreciar, que incluyen muchísimos pacientes y que demuestran que el tratamiento de la CTO es beneficiosa en todos estos términos: mejoría de la calidad de vida, una mejoría sintomática, disminución de la carga isquémica, mejoría de la función ventricular, conseguir una revascularización completa y, por tanto, protección ante eventos futuros. Incluso hablan de aumento de la supervivencia en enfermos que se tratan con éxito frente a los que no se tratan con éxito. Teniendo en cuenta todo esto, yo voy a mostrar aquí un poco lo que hay y mi opinión. Yo considero que debemos tratar siempre a los pacientes que estén sintomáticos. Aquí sí esto está perfectamente apoyado por la literatura, tanto por el Eurositio, que es un estudio randomizado, como ya se ha explicado, pero otro estudio importante, un registro que se publicó recientemente, es el OpenCTOR, que incluye 1.000 pacientes en 18 meses entre 12 centros. Es un estudio de pacientes realmente consecutivos. Es decir, son pacientes no seleccionados, son pacientes consecutivos, con lo cual es un registro muy bien hecho, con auditoría, con lo cual los resultados yo creo que tienen una validez importante y son generalizables. Si aquí no se excluía ningún paciente, sino que se incluían todos consecutivamente, y vemos cómo demuestran una mejoría clínica, no solamente en la angina, en la calidad de vida, en la disnea, en los pacientes que se tratan. Y aunque normalmente se considera que es un endpoint débil, yo realmente no lo considero así. Yo creo que un enfermo sintomático es lo primero que hay que tratar, y conseguir una mejoría en la calidad de vida ya es un endpoint bastante importante para un enfermo que tiene angina. Luego hablaremos de mortalidad, que si somos capaces de reducirla, perfecto, pero la mejoría de la calidad de vida yo creo que es fundamental. Aquí os traigo este caso de un enfermo, un trasplantado cardíaco, que tenía muchísimos síntomas que incluso nosotros fuimos un poquito incrédulos, porque era un trasplantado con una coronaria izquierda buenas colaterales. Lo hicimos, este es el resultado después de la revascularización, que da una disección distal pero con buen flujo, el enfermo está bien, pero una semana después empieza con recurrencia clínica. Nosotros, de nuevo un poco escépticos, decidimos reevaluarlo. Se había trombosado el stent, el enfermo había vuelto a tener clínica y se volvió a abrir y el enfermo sigue bien. Por tanto, la clínica es fundamental, es uno de los parámetros que guía el tratamiento de estas oclusiones. Segundo punto que yo creo que es importante, la carga isquémica. El punto de corte se pone en 10% o en 12%, es decir, se sabe desde muchísimos estudios que que las CTO tienen una carga isquémica, esa zona de la CTO, que las colaterales no son suficientes, que cuanto más carga isquémica, más probabilidad de eventos, y que a mayor carga isquémica, mayor beneficio de la revascularización. Por tanto, este es otro punto que hay que tratar. Otro punto clave, a pesar de los 2 estudios randomizados, es la disfunción ventricular con viabilidad. Estos son unos metaanálisis que se publicaron en 2015, donde demuestra que el tratamiento de una CTO reduce los volúmenes ventriculares y mejora la fracción de eyección. Yo he traído este caso de un paciente joven que ingresó por insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda severa, y que en la coronariografía presentaba oclusión de coronaria derecha y descendente anterior. Se decidió revascularizar en 2 tiempos
Y veis la respuesta tan espectacular de la resonancia magnética. En la primera parte tenéis, en la parte de la diapositiva está la basal y los 3 meses, veis como una reducción muy significativa de los volúmenes ventriculares y una mejoría espectacular, normalización de la fracción de eyección. Por tanto, en enfermos con disfunción ventricular y bien seleccionados, el tratamiento mejora la fracción de eyección e incluso la normaliza. Y por último, en el último punto que había que yo he considerado que es importante, que esto puede ser un poco más controvertido, yo creo que son enfermos que tengan enfermedad multivaso con el objeto de conseguir una revascularización completa. Es conocido que la revascularización incompleta es un factor de mal pronóstico a largo plazo y bueno, hay varios estudios, yo he traído el SINTA y aquí veis cómo conforme aumenta el SINTA residual, aumenta la probabilidad de mortalidad cardíaca y la mortalidad de eventos. Es decir, conseguir una revascularización completa es un factor protector a largo plazo. Y la causa más frecuente de una revascularización incompleta es no tratar la CTO. Por tanto, yo creo que en estos enfermos también deberíamos plantear el tratamiento de la CTO. En la CTO se ha demostrado que es desfavorable en muchísimos contextos clínicos, por ejemplo, en el infarto. Aquí traigo hay muchos datos en la literatura, pero bueno, tampoco hay mucho tiempo. El estudio, el Horizon, y veis cómo en enfermos que se presentan que se hace una angioplastia primaria y tienen una oclusión crónica de una arteria no relacionada con el infarto, el pronóstico y la mortalidad a largo plazo, a 3 años, es peor en pacientes con enfermedad multivaso y oclusión crónica que en enfermos que tienen una enfermedad monovaso o incluso multivaso sin oclusión crónica. Veis que aquí está la mortalidad a 30 días y luego la mortalidad a 3 años, como esta curva, que es la del multivaso con oclusión crónica, sigue divergiendo. Y hay otros escenarios que no he querido traer pues porque no hay mucho tiempo. Por ejemplo, también se ha visto que la enfermedad del tronco, cuando hay oclusión de coronaria derecha, el impacto pronóstico es negativo, es decir, hay un aumento de la mortalidad y que la revascularización de esa coronaria derecha mejora el pronóstico. Por tanto, yo creo que hay suficientemente argumentos como para intentar tratar los enfermos que tengan una oclusión crónica en enfermedad multivaso. Y esta es mi última diapositiva, la guía de práctica clínica lo que nos dice, son un poco antiguas, las americanas son del 2011 y la europea del 2014. Las americanas son incluso más vagas en cuanto a precisar indicación y bueno, es una indicación, los dos tienen indicación 2A, nivel de evidencia B. Incluso están penalizadas con respecto a lesiones no oclusivas en contexto de angina estable, probablemente por procedimientos complejos. Y bueno, mientras no haya un peso importante con estudios randomizados, probablemente esta indicación poco se va a mover de este nivel de 2A con nivel de evidencia B. Muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Me comunican que tenemos solamente 5 minutos de discusión, con lo cual, no sé. Yo creo que lo primero que podíamos comentar es, poniéndolo un poco en el contexto actual de lo que es la revascularización. ¿Os acordáis de un famoso editorial de hace muchos años de Bernie Meyer que se llamaba Sitios a Different Animal, un bicho distinto, ¿no? La pregunta es si eso realmente, desde luego lo sigue siendo desde el punto de vista de lo que es la técnica, ¿no? de abrir una CTO. Pero desde el punto de vista del comportamiento, la pregunta es si efectivamente estos estudios son a lo mejor congruentes con otros estudios similares que se han estado haciendo en estenosis, que no son CTOs, y donde se ha intentado demostrar que la revascularización proporciona alguna superioridad con respecto al tratamiento médico. Me estoy refiriendo obviamente a Courage, el más reciente, que es órbita, y obviamente FAME2, ¿no? Entonces, son los 3 estudios donde el único que habría sido positivo es FAME2, sugiriendo que la revascularización proporciona en la angina estable algún tipo de beneficio, pero como sabéis, con una crítica muy grande, porque gran parte de las revascularizaciones fueron, digamos, dictadas posiblemente por los médicos referentes. ¿Queréis comentar un poco con respecto a si pensáis que efectivamente la demostración de esta dificultad de demostrar el beneficio sería también explicable en otros contextos fuera de las CTOs? Yo creo que los estudios que tú has comentado van un poco por ahí. En angina estable, demostrar reducción de eventos duros, como es la muerte o el evento cardiovascular, es difícil. De todas formas, esos estudios también tienen sus críticas. El Orbital, que se ha presentado recientemente en el TCT
procedimiento simulado, bueno, pues ahí habrá que ver lo que pasa a largo plazo, ¿no? Hablan de que el nivel, ellos lo que valoraron fue un nivel de actividad física y de ejercicio, ¿no? Y partían de 2 grupos con una actividad muy alta de ejercicio físico, con lo cual demostrar diferencias es difícil. Yo creo que demostrar reducción de eventos es complicado y sobre todo difícilmente se llevan a cabo estudios serios que de verdad se cumplan los criterios de inclusión y que no estén sesgados ni seleccionados. Si el enfermo está asintomático, la tendencia natural del médico es a tratarlo. Y en la oclusión yo creo que con demostrar mejoría de la calidad de vida ya es un paso importante. ¿Qué pensáis vosotros, Asier y Luis? Yo creo que el demostrar beneficio en MACE, en endpoint duros, es muy difícil. Estoy convencido de que lo conseguiríamos en enfermos seleccionados, después de un síndrome coronario agudo, después de un infarto. El empeoramiento en supervivencia es brutal por el hecho de tener una CTO. Ahí, en ese perfil de pacientes, yo creo que sí que podríamos conseguir beneficio en mortalidad. Ahora, el enfermo estable, con angina estable, lo único que podemos pretender es mejorar calidad de vida. Y quiero hacer una autocrítica como operador también del EuroCTO Trial, que realmente la tasa de inclusión pues, fue pequeña, revascularizábamos muchísimas CTOs y no todas fueron al estudio. Justamente los más sintomáticos, las DEAs proximales, en centros en que habitualmente los revascularizamos, pues no, muchos de ellos no se incluyeron. Esto es importante. ¿Por qué se incluyeron, digamos, pocos pacientes? ¿Os imagináis en Corea? Vamos, en Corea, cuando el jefe de servicio dice que hay que incluir pacientes en un estudio, vamos, aquello es una cosa casi militar, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan incluido a lo largo de 8 años tan pocos pacientes con oclusiones crónicas? A lo mejor ahí encontramos una clave. ¿Tú por qué crees? El hecho de que sean centros de excelencia en oclusión crónica total hace que realmente la tasa de inclusión en los ensayos clínicos sea más complicada, porque ni tan siquiera el clínico está convencido de que realmente hay que meter una DEA proximal ocluida, por ejemplo, a un ensayo clínico, a ver qué pasa con el tratamiento médico, ¿no? Tenemos solamente un minuto, creo. A mí me gustaría hacer un comentario acerca de los ensayos clínicos. Creo que hay un pool de pacientes que son muy distintos y por eso también los resultados probablemente son distintos. Hay enfermos que en general son poco sintomáticos y los síntomas están muy dispersos. Hay enfermos con disfunción, con viabilidad, sin estudio de viabilidad. Hay enfermos que tienen angina. Probablemente los métodos para evaluar la calidad de vida no son los más correctos porque son métodos muy subjetivos en base a estos test y probablemente, como bien dijo Asier, otros métodos más objetivos podrían darnos más luz. Tenemos que marcharnos y se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos.